Nadie en Marbella podía imaginar que detrás de los muros blancos de la mansión Álvarez se escondía una historia que cambiaría para siempre la vida de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Ni los vecinos, ni los empleados, ni siquiera él mismo sabían que una simple empleada, con su silencio y su bondad, sería capaz de romper el muro de hielo que lo mantenía prisionero desde hacía años. Aquella mañana de verano, el sol brillaba sobre el Mediterráneo con la misma arrogancia con la que los autos de lujo desfilaban por las calles del puerto Banús. Dentro de la mansión, el sonido de los pasos sobre el mármol era el único testigo de una rutina perfecta. Todo estaba en su sitio, las flores recién cortadas, el café humeante servido a la misma hora, la piscina impecable reflejando el cielo azul. Todo, excepto el corazón de su dueño. Gabriel Álvarez, empresario de renombre y uno de los hombres más ricos de la Costa del Sol, vivía entre contratos millonarios, reuniones interminables y una soledad que no se compraba con dinero. Su esposa había fallecido hacía 3 años en un accidente de coche y desde entonces su vida se había reducido a trabajo, silencio y una única razón para levantarse cada día. Su hija Lucía, una niña de 8 años que hablaba poco, sonreía menos y había dejado de mirar a la gente a los ojos. Fue precisamente para cuidar de Lucía que una tarde llegó Clara Ramírez, una joven de rostro sereno, mirada cálida y una sencillez que contrastaba con el brillo del lugar. Venía de un pequeño pueblo de Granada, donde las montañas aún olían a tierra mojada y las personas se saludaban con el alma. No tenía experiencia en casas de millonarios, pero sí una ternura natural que, sin saber cómo, logró que la niña pronunciara su primer gracias en meses. Desde ese día, Clara se convirtió en una presencia silenciosa pero esencial. Su voz suave llenaba la casa de calma. Cocinaba como si cada plato fuera una forma de cariño. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos querían escucharla. Hasta Gabriel, que al principio apenas le dirigía la palabra, empezó a notar que algo en su rutina había cambiado. A veces, la veía desde el despacho, jugando con Lucía en el jardín, haciendo coronas de flores o enseñándole a leer versos de un viejo libro que ella llevaba siempre consigo. Y aunque él intentaba ignorarlo, había algo en esa escena que le removía el alma, como si le recordara que aún quedaba vida más allá de los negocios. Pero la historia no comenzó realmente hasta aquella noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas y el mar rugía como si quisiera tragarse la costa entera. Gabriel regresó tarde de una reunión, empapado y con el rostro cansado. Subió las escaleras, llamó a la puerta de Lucía y al no obtener respuesta, empujó con cuidado. La habitación estaba vacía. Buscó por toda la casa, llamó a los empleados, encendió todas las luces. Nada, la niña no estaba. Y lo más extraño, tampoco Clara. El miedo le recorrió el cuerpo. Llamó a la policía, revisó cámaras, ordenó cerrar las entradas. Nadie había visto nada. La tormenta borró las huellas y el silencio se volvió insoportable. Pasaron las horas y con ellas la desesperación. Gabriel no podía entenderlo. ¿Cómo era posible? Clara, la mujer en la que había empezado a confiar, había desaparecido con su hija. Y sin embargo, había algo más. En la mesita de noche de Lucía encontró una nota escrita a mano, con la caligrafía delicada de Clara. No me odie, señor Álvarez. Ella está a salvo. Pero hay cosas que usted debe saber antes de que el amanecer llegue. El corazón de Gabriel se detuvo. Aquella noche, la tormenta no solo rugía afuera, también dentro de su alma. Y así comenzó la búsqueda más intensa de su vida. Una búsqueda que no tenía que ver con dinero, ni con poder, ni con justicia, sino con la verdad. Una verdad que había estado frente a él todo el tiempo, pero que no quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Porque a veces, las personas que menos esperamos vienen a enseñarnos las lecciones más duras. Y Clara no era lo que parecía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada,
cuando Gabriel seguía caminando de un lado a otro del salón principal, con el teléfono en la mano y el alma hecha pedazos. Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, pero dentro de aquella mansión de mármol y cristal, el silencio pesaba como un castigo. Todo parecía un sueño confuso, una pesadilla de la que no lograba despertar. Los agentes revisaban cada rincón, interrogaban al personal, analizaban las cámaras de seguridad. Sin embargo, el misterio solo crecía. No había señales de fuerza, ni rastros de huida. Nada. Simplemente Lucía y Clara se habían desvanecido como si el viento las hubiera tragado. Gabriel se sentó frente al fuego, temblando, con la nota de Clara en las manos. La leyó una y otra vez, buscando algún sentido oculto entre las líneas. Ella está a salvo, pero hay cosas que usted debe saber antes de que el amanecer llegue. ¿A salvo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué habría Clara de escribir algo así? Mientras los minutos se convertían en horas, un pensamiento oscuro empezó a infiltrarse en su mente. ¿Y si todo había sido un engaño? ¿Y si aquella mujer tan dulce y reservada había planeado todo desde el principio, pero justo cuando su rabia estaba a punto de estallar, recordó algo? Clara nunca fue una mujer ambiciosa, nunca aceptó regalos, ni privilegios, ni un sueldo extra cuando él quiso dárselo. Vivía en un pequeño cuarto al fondo del jardín y siempre decía que no necesitaba más que paz y propósito. Aquella frase resonó en su cabeza como un eco del pasado. Fue entonces cuando notó algo que antes no había visto. En la esquina del escritorio, entre documentos y sobres, había una fotografía vieja. Era de Lucía y Clara, riendo bajo un árbol, tomada semanas atrás. Detrás, con letra temblorosa, Clara había escrito una fecha y una palabra: refugio. Sin pensarlo, Gabriel se levantó de golpe. Refugio no era solo una palabra. En las afueras de Marbella, cerca de las montañas, existía un antiguo convento abandonado llamado Años Atrás. El refugio de Santa Marta había sido un hogar para huérfanos, pero ahora estaba en ruinas. Nadie iba allí desde hacía tiempo. Nadie, excepto quizá alguien que buscara silencio. Salió sin avisar, con el corazón en un puño, y condujo bajo la lluvia por las carreteras que subían hacia la sierra. Cada rayo iluminaba los olivares y los muros de piedra cubiertos de hiedra. El camino era estrecho, y el sonido de las ruedas sobre el barro se mezclaba con su respiración agitada. Cuando finalmente llegó, la escena parecía sacada de otro tiempo. El edificio se alzaba imponente, con sus ventanas rotas y un crucifijo inclinado en el tejado. La puerta principal estaba entreabierta. Gabriel dudó unos segundos, tragó saliva y entró. Dentro, el olor a humedad y cera vieja lo envolvió. Caminó despacio, con la linterna en la mano, mientras el eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía un susurro. De pronto, escuchó algo. Un sonido suave, casi un sollozo. Siguió el ruido hasta una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta y la luz de una vela se filtraba por la rendija. Empujó con cuidado. Allí estaba Lucía, dormida sobre una manta, con la cabeza apoyada en el regazo de Clara. La joven levantó la mirada, sorprendida pero serena, y el tiempo se detuvo. ¿Por qué?, susurró Gabriel con la voz quebrada. ¿Por qué te la llevaste? Clara guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que él jamás olvidaría. Porque usted la estaba perdiendo, igual que perdió a su esposa. La frase lo golpeó con fuerza. Dio un paso atrás, confundido, dolido, furioso. ¿Qué sabes tú de eso?, gruñó. Clara respiró hondo y bajó la vista hacia la niña dormida. Más de lo que imagina. Yo conocí a su esposa, señor Álvarez, años antes de que usted lo supiera. El corazón de Gabriel pareció detenerse. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando procesar lo imposible. Clara lo miró directamente a los ojos. No había miedo, solo verdad. Su esposa me salvó la vida cuando yo era niña. Me rescató de aquel mismo convento. Si hoy estoy viva, es por ella. El silencio que siguió fue abrumador.
La lluvia golpeaba los vidrios rotos como un llanto lejano. Gabriel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Y ahora», continuó Clara, con la voz quebrada pero firme, «he hecho lo mismo por su hija. Lucía no necesitaba médicos, ni psicólogos, ni maestros particulares. Necesitaba sentir lo que su madre me dio a mí, amor sin condiciones». El empresario cerró los ojos. De pronto, todo tenía sentido. Las sonrisas que había vuelto a ver en su hija, las canciones que ella tarareaba, los dibujos que empezaba a hacer de nuevo. Todo había comenzado cuando Clara llegó. No supo qué decir, no supo si llorar o agradecer. Solo entendió que aquella mujer no había huido, había rescatado. Clara se levantó, cubrió a la niña con una manta y se acercó a él. «Si quiere arrestarme, hágalo, pero prométame algo, no deje que el miedo vuelva a encerrarla en esa casa. Ella necesita sentir la vida, no el silencio». Gabriel la miró largo rato, sin palabras. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: gratitud. Y cuando la policía llegó minutos después, ya no quedaban huellas de enojo ni de sospecha. Solo un padre, una hija dormida, y una mujer que había enseñado a ambos que el amor verdadero no se compra, se demuestra. Pero lo que Gabriel aún no sabía era que Clara escondía un secreto más profundo, uno que no reveló aquella noche y que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Durante los días que siguieron, la vida en la mansión cambió por completo. La policía cerró el caso como un malentendido, y Gabriel, por primera vez en muchos años, empezó a bajar las defensas que lo habían mantenido prisionero del dolor. Observaba a Lucía jugar en el jardín, correr descalza sobre el césped, reír con Clara entre las flores, y no podía evitar preguntarse cómo era posible que aquella mujer, que había llegado a su casa con una maleta pequeña y una mirada tímida, hubiera traído tanta luz donde antes solo había sombras. Sin embargo, algo en el fondo de su corazón seguía inquieto. Había preguntas que no lograba apagar, una sensación de que aún quedaba algo sin decir. Clara era amable, sí, pero a veces, cuando creía que nadie la observaba, su rostro se ensombrecía. Había tristeza en sus ojos, una nostalgia que se escapaba en los silencios. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar de Marbella y teñía el cielo de dorado, Gabriel la encontró sentada en el balcón, mirando hacia el horizonte. Lucía dormía y por primera vez él decidió romper el muro entre ellos. «Clara», dijo con voz serena, «no quiero obligarte a hablar, pero necesito entender. ¿Por qué elegiste esta casa? ¿Por qué a nosotros?» Ella tardó en responder. Pasó los dedos por la barandilla de hierro, respiró profundo y, sin mirarlo, murmuró: «Porque necesitaba volver al lugar donde comenzó todo». Gabriel frunció el ceño. ¿Comenzó qué? Clara giró hacia él y en sus ojos brillaban lágrimas contenidas. «Mi historia, señor Álvarez, mi vida y la suya también». El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas como si el pasado quisiera entrar por la ventana. Clara siguió hablando, con la voz temblorosa pero firme. «Hace muchos años, cuando yo era apenas una niña, vivía en el orfanato de Santa Marta. Era un lugar frío, donde los días se confundían con las noches y los sueños no existían. Pero un día llegó una mujer diferente. Llevaba un vestido azul y una sonrisa que parecía venir del cielo. No solo trajo comida y mantas, trajo esperanza. Se llamaba Elena». Gabriel sintió un escalofrío. Ese era el nombre de mi esposa. Clara asintió. Sí, su esposa vino varias veces. Hablaba conmigo, me enseñaba a leer. Me decía que algún día conocería el amor de Dios y el amor verdadero. Y lo hizo. Me prometió que cuando creciera buscaría a alguien que necesitara lo mismo que yo. Fe, paciencia y una voz que le recordara que no está solo. Sus palabras flotaron en el aire como un suspiro que dolía y sanaba al mismo tiempo. Gabriel se llevó las manos al rostro, intentando contener la emoción. «Ella nunca me habló de eso», dijo con la voz quebrada. «Nunca me contó que te conoció». «Porque no tuvo tiempo», respondió Clara con los ojos húmedos. Días después de su última visita,
murió en aquel accidente. Yo tenía 14 años. Y fue entonces cuando juré que, si algún día encontraba a su familia, les devolvería lo que ella me dio a mí. Una razón para creer en la vida. El silencio que siguió fue largo, lleno de recuerdos, de lágrimas que no se atrevieron a caer. Gabriel se levantó despacio, se acercó a ella y por primera vez no la vio como una empleada, sino como un milagro vivo de su pasado. «Clara», susurró, «has hecho más por nosotros de lo que imaginas». Ella sonrió con tristeza. «No hice nada extraordinario, solo cumplí una promesa». «Sí», respondió él, «pero a veces las promesas que se hacen con el corazón cambian destinos». Lucía, despertando en ese momento, salió corriendo del interior y abrazó a Clara con fuerza. «Mamá Clara», dijo en voz baja, dejando a Gabriel sin aliento. Era la primera vez que su hija pronunciaba esas palabras. El empresario sintió cómo el mundo se detenía, cómo el dolor del pasado se transformaba en algo nuevo, puro, imposible de describir. Había luchado tanto contra el silencio que olvidó lo que era escuchar con el alma. Esa noche, mientras Clara arropaba a Lucía, Gabriel permaneció en el pasillo, escuchando la voz de la joven cantar una melodía antigua. Era la misma canción que Elena solía cantar cada noche antes de dormir. Entonces entendió, no era coincidencia, era destino. Los días pasaron y la vida volvió a florecer. Sin embargo, el destino aún tenía una última prueba para ellos. Gabriel, queriendo asegurarse de que Clara y Lucía tuvieran un futuro seguro, comenzó a investigar los registros del orfanato donde Clara había crecido, y lo que descubrió lo dejó sin respiración. Entre los documentos antiguos había un registro de nacimiento con un apellido familiar, demasiado familiar: Clara de los Ríos Álvarez. Su mano tembló, el corazón le golpeaba el pecho. Esa coincidencia no podía ser casual. Regresó a casa con el documento en el bolsillo, el alma hecha un torbellino. Esperó a que Lucía durmiera y luego fue a buscarla. Clara estaba en el jardín, bajo la luz suave de la luna, recogiendo flores secas para reemplazarlas en la mesa del comedor. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Gabriel, extendiendo el papel frente a ella. Clara lo miró, pálida, lo tomó entre las manos y lo apretó contra el pecho, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Porque no estaba segura», susurró. «No hasta ahora». «¿No estabas segura de qué?». Ella levantó la mirada y en su voz había temblor, pero también una paz extraña. «De que usted es mi hermano». El mundo pareció desmoronarse y reconstruirse en el mismo segundo. Gabriel dio un paso atrás, intentando procesar lo imposible. Las piezas encajaron, la conexión inmediata, la ternura inexplicable, la promesa de Elena de cuidar de alguien más. Todo tenía sentido. Clara, la mujer que había devuelto la voz a su hija, era la última obra de amor de su esposa, y la hermana perdida que él nunca supo que tenía. El silencio que siguió a esa revelación fue tan profundo que se podía escuchar el mar respirando a lo lejos. Gabriel se quedó de pie, inmóvil, mientras su mente luchaba por entender lo que acababa de oír. Clara, con el rostro empapado en lágrimas, bajó la mirada, como si sintiera culpa por algo que ella no había provocado. «Yo no lo supe hasta hace unos años», dijo con la voz entrecortada. «Cuando salí del orfanato, empecé a buscar mis orígenes. Me dijeron que mi madre había muerto al darme a luz y que mi padre había desaparecido en circunstancias desconocidas. Encontré aquel apellido en un documento antiguo, Álvarez, pero nunca imaginé que ese apellido te pertenecería a ti». Gabriel respiró hondo. Todo dentro de él se mezclaba: sorpresa, confusión, amor, dolor y una extraña sensación de paz. Se sentó en uno de los bancos del jardín y se cubrió el rostro con las manos. «Elena», susurró, apenas audible. «Todo esto, ella lo sabía». Clara asintió despacio. «Ella me habló de ti, ¿sabes? No mencionó tu nombre,
pero me dijo que tenía un esposo que había perdido la fe y que si algún día la vida me llevaba a él, debía recordarle que Dios nunca abandona a los que aman, y ahora entiendo que esa fue su última voluntad. El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas de los árboles como si la voz de Elena los envolviera a ambos. Gabriel levantó la vista y la miró con ternura. Entonces, fuiste tú quien cumplió su promesa. Hizo una pausa, su voz quebrada por la emoción. Gracias, Clara. Gracias por traer de vuelta lo que creí perdido para siempre. Ella sonrió entre lágrimas. Y gracias a ti por dejarme quedarme y por darme la oportunidad de conocer a Lucía. Ella me salvó más de lo que yo la salvé a ella. Gabriel se levantó, se acercó y sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de todas las cosas que nunca se dijeron, de los años separados, del amor que se había transformado en una familia nueva. No importaba la sangre, ni el pasado, ni los errores. Lo único que importaba era que de alguna forma inexplicable, la vida los había reunido para sanar. Al día siguiente, el sol brilló más que nunca sobre la mansión. Lucía corría por el jardín riendo, con un vestido blanco que ondeaba al viento. Gabriel y Clara la observaban desde el porche, compartiendo una taza de café. Por primera vez en mucho tiempo había silencio, pero no ese silencio doloroso y vacío, sino uno lleno de paz. Gabriel miró hacia su hija y dijo, con una sonrisa que nacía del alma: ¿Sabes qué pienso, Clara? Que Elena nunca se fue, que ella está aquí, en cada risa de Lucía, en cada gesto tuyo, en cada amanecer que nos regala una segunda oportunidad. Clara asintió con los ojos brillantes. Yo también lo siento así, y creo que, de algún modo, ella sabía que necesitarías una familia para volver a creer. Él la miró con afecto, y la encontré contigo y con Lucía. El sonido del mar llegaba suave desde la distancia. Los tres formaban ahora una familia diferente, nacida del amor, del dolor y del destino, unida por los lazos invisibles de la fe y la esperanza. Con el paso del tiempo, Gabriel y Clara decidieron transformar la vieja mansión en un centro de terapia para niños con autismo. Lo llamaron el Jardín de la Voz, en honor a Lucía y a todos los pequeños que luchaban por ser escuchados. Allí, entre colores, risas y música, la vida floreció de nuevo. Lucía creció rodeada de amor y su historia inspiró a muchos. Cada vez que alguien preguntaba cómo había aprendido a hablar, ella respondía con una sonrisa: fue gracias al amor de una mujer que no se rindió conmigo. Y así fue. Clara, aquella joven humilde que un día llegó buscando trabajo, se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Y Gabriel, aquel hombre encerrado en su dolor, aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los lazos que el corazón elige. Años después, cuando Lucía cumplió 18 años, el sol de Marbella volvió a brillar sobre el Jardín de la Voz. Gabriel, ya con algunas canas, miró a su hija dar un discurso ante decenas de familias y niños. Su voz, firme y dulce, llenó el aire con las palabras que él jamás olvidaría. El amor no siempre llega como lo esperamos. A veces llega disfrazado de silencio, de pérdida o de una persona que aparece cuando más lo necesitamos. Pero cuando llega, lo cambia todo. Gabriel la abrazó con orgullo, y mientras las risas llenaban el aire, buscó a Clara entre la multitud. Ella sonreía, con el mismo brillo en los ojos de siempre, y por un instante, él creyó ver detrás de ella la silueta luminosa de Elena, observándolos con serenidad, como si por fin hubiera cumplido su propósito. El viento sopló otra vez sobre el jardín y las flores se movieron suavemente. Gabriel cerró los ojos y murmuró en silencio: gracias, Elena, por devolvernos la vida. Porque a veces los milagros no llegan con ruido, llegan en forma de amor silencioso, de segundas oportunidades y de personas que sin planearlo se convierten en los ángeles que el cielo envía para recordarnos que siempre vale la pena creer otra vez.
Con el tiempo, las noticias sobre el Jardín de la Voz comenzaron a extenderse más allá de Marbella. Lo que había empezado como un refugio para un solo niño se convirtió en un faro de esperanza para cientos de familias que vivían en silencio, buscando comprensión. Padres de distintas partes del país llegaban con sus hijos, buscando en aquel lugar algo que los hospitales y los diagnósticos no podían ofrecer: amor, paciencia y fe. Clara se convirtió en el alma del centro. Cada mañana la veían caminando entre los jardines, saludando a los niños por su nombre, acompañándolos en sus pequeños logros: una palabra, una sonrisa, un abrazo. Su manera de enseñar no estaba escrita en ningún manual, pero funcionaba, porque nacía del corazón. Gabriel, por su parte, aprendió a vivir de un modo diferente. Ya no era el empresario distante que calculaba ganancias. Ahora su mayor inversión era el tiempo. Pasaba horas con los niños, ayudándolos a armar rompecabezas o a pintar, mientras escuchaba sus risas llenando los pasillos. En esos momentos comprendía que la vida le había devuelto mucho más de lo que alguna vez perdió. Lucía creció observando ese ejemplo. En ella se reflejaba la ternura de Clara y la fortaleza de su padre. Había heredado la sensibilidad de quien conoce el silencio y la determinación de quien aprendió a hablar desde el alma. Cada vez que veía llegar a un niño nuevo, temeroso y callado, se acercaba con la misma frase que un día transformó su vida: no tienes que hablar si no quieres. Estoy aquí cuando estés listo. Y siempre, tarde o temprano, llegaba ese día en que una voz se liberaba. A veces era una palabra sencilla, a veces una risa, a veces un simple gracias. Pero para Clara y Gabriel, cada una de esas palabras valía más que todo el oro del mundo. Un atardecer, mientras el sol se escondía tras las colinas de Marbella, Gabriel se sentó junto al mar con Clara. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, y el sonido de las olas acompañaba el ritmo tranquilo de sus respiraciones. «¿Sabes, Clara?», dijo él con la mirada perdida en el horizonte. «A veces pienso que todo lo que pasó fue parte de un plan mayor, que nada fue casualidad. Ni tú, ni Lucía, ni siquiera el dolor que viví». Clara asintió despacio. «Yo también lo creo. Dios siempre escribe derecho, aunque a veces lo haga en líneas que no entendemos». Se quedaron en silencio, mirando el mar. Gabriel tomó su mano, y ella no la apartó. No hacía falta decir más. Habían aprendido que el amor no siempre llega envuelto en promesas. A veces llega en forma de consuelo, de compañía, de comprensión silenciosa. El viento sopló suave, y ambos sintieron que de alguna manera Elena estaba allí, en cada ola, en cada rayo de sol, en cada nueva vida que aquel jardín seguía tocando. Años después, una periodista local hizo un documental sobre el centro. En la entrevista final, le preguntó a Gabriel cuál era el secreto detrás de tanto cambio, detrás de aquella historia que conmovía a todos. Él sonrió con humildad y respondió: «El secreto es simple: escuchar, escuchar de verdad». A veces el amor se expresa en el silencio, y solo cuando aprendemos a escuchar con el corazón es cuando la vida empieza a hablar. Las palabras de Gabriel se hicieron virales. El video fue compartido miles de veces y personas de distintos países enviaron mensajes agradeciendo por haberles recordado algo esencial: que todos, sin importar quiénes seamos, necesitamos ser vistos, escuchados y amados. Con los años, Lucía tomó la dirección del centro. Gabriel, ya mayor, seguía visitando cada semana, caminando lento por los pasillos, observando los murales pintados por los niños, las flores nuevas, los colores vivos. A veces se detenía frente a una fotografía enmarcada, una imagen de Elena, joven y sonriente, sosteniendo a una niña recién nacida. Debajo, una placa con una frase grabada: «Donde hay amor, siempre hay una voz que despierta». Gabriel la tocaba con los dedos, cerraba los ojos y sonreía. En ese instante,
Comprendía que había vivido lo suficiente para entender el misterio más grande de todos, que el amor no muere, solo cambia de forma, y que las personas que realmente amamos, aunque partan, siguen hablando a través de los que dejamos aquí. Esa noche, mientras se alejaba del jardín, el sonido del mar lo acompañó una vez más. Levantó la vista hacia el cielo estrellado y murmuró con serenidad: «Gracias por cada silencio, por cada palabra, por cada vida que me enseñó a amar». Y así, con el eco de esas palabras, terminó una historia que no necesitó milagros espectaculares para tocar el alma. Solo hizo falta una mujer de corazón noble, un hombre dispuesto a renacer y una niña que encontró su voz gracias al poder más grande del mundo, el amor. Porque al final no existen muros que el amor verdadero no pueda derribar. Y aunque el silencio parezca eterno, siempre llega el día en que una voz, aunque sea una sola, pronuncia lo que el alma llevaba años queriendo decir: «Gracias por no rendirte conmigo».